Las utilidades son un porcentaje de renta obtenido como resultado de la gestión empresarial y estas son distribuidas entre los trabajadores debido a que ellos con su labor contribuyen a dichas ganancias. En ese sentido, resulta de gran importancia saber los alcances señalados en la normativa laboral con relación a las utilidades y otros beneficios, a efecto de que las empresas se encuentren preparadas y tomen las medidas respectivas del caso. El expositor y ponente de la charla a desarrollarse está a cargo del magíster César Ribeiro Donaire, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en la especialidad de Derecho de la Empresa por la Universidad Católica del Perú y gerente general y abogado principal del estudio jurídico Ribeiro y MDL Asociados. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al magíster César Ribeiro Donaire e iniciamos con la charla del día de hoy, la cual consistirá en dos partes. Culminada cada una de ellas, se procederá a la lectura de las preguntas por parte de ustedes para que nuestro expositor pase a absolverlas. Muchas gracias, Diego. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la asignación familiar, los temas y puntos más relevantes con relación a este beneficio y también con relación a las utilidades, ¿no? El marco legal, características de las utilidades, excepciones, para luego de ello vamos a poder absolver cualquier duda que puedan tener. Encantadísimos de poder hacerlo. La asignación familiar es un beneficio otorgado al trabajador, a los trabajadores de la actividad privada, que equivale al 10% de la remuneración mínimo vital. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente en el Perú la remuneración mínimo vital asciende a 930 soles y por tanto los trabajadores que tengan hijos menores o mayores hasta los 24 años y que sigan algún tipo de estudio técnico o universitario, los padres tendrán derecho a obtener este beneficio, que asciende a 93 soles. ¿Cuál es el requisito para obtener la asignación familiar? El primero es tener vínculo laboral vigente, puesto que este beneficio lo paga el empleador, ¿no? Mientras uno esté laborando, corresponde al empleador pagar en la misma fecha donde se paga la remuneración, la asignación familiar. Podría también darse el caso que un trabajador esté en suspensión perfecta de labores o un tipo de licencia. En ese caso hay una obligación de pagar asignación familiar, no, puesto que el vínculo laboral está suspendido. El segundo requisito es mantener a su cargo uno o más hijos menores de 18 años, como habíamos comentado. Basta que el padre o la madre demuestre que tienen hijos menores, no importa que estén a su cargo o no, pero demuestren eso con el acta de nacimiento para que ya le corresponda este beneficio. Y si es que los hijos ya cumplieron los 18 años o tienen 19 años, corresponde pagar este beneficio y la norma establece que sí. Si el padre o la madre pueden demostrar que el hijo que ha cumplido la mayoría de edad sigue estudios universitarios o técnicos, ¿no? De manera constante, correspondería seguir otorgando este beneficio. Acá, como vemos, ¿no? En este caso el trabajador deberá comunicar al empleador adjuntando el documento que acredita la minoría de edad o respectivo certificado de estudio, ¿no? La norma establece que quien lo solicita debería acreditar que efectivamente cumple con el requisito para poder obtener este beneficio. Ahí, como habíamos comentado, hay un punto relevante con respecto a la asignación familiar, que por norma es considerado un concepto remunerativo. ¿Y por qué es importante establecer que es un concepto remunerativo o aclararlo o detallarlo? Porque cuando un trabajador percibe un concepto remunerativo, estos conceptos están afectos a beneficios sociales, que quiere decir que computa en su momento montos, por ejemplo, de gratificación, de CTS, vacaciones. Me explico mejor. Si yo gano 1,000 soles y tengo asignación familiar, estaría percibiendo al mes 1,093 soles. Cuando me otorgan a mí las vacaciones o la gratificación,
no me deberían otorgar solo los 1.000 soles, sino en total 1.093 soles, puesto que la asignación familiar es considerada como un concepto remunerativo. Resaltar también que la ley establece que algunos montos que se otorgan al trabajador son no remunerativos, como en el caso de la movilidad, una bonificación por educación. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque ante la ley los conceptos no remunerativos no están afectos o no tienen el beneficio a favor del trabajador de generar gratificaciones, monto de CTS ni de vacaciones, no están afectos a beneficios sociales. ¿Cómo se paga la asignación familiar? Como había comentado, en la oportunidad donde se pague la remuneración, ¿no? Si es a fin de mes, regularmente es así, se paga a fin de mes junto con la remuneración. Ahora, podría pagar también, se podría estar pagando a alguien, perciba su remuneración en quincena. No hay un impedimento legal de que se le pueda dar la mitad, la primera mitad en la primera quincena y la segunda mitad en la segunda quincena cuando se paga la remuneración. ¿Qué sucede si tanto la madre y padre son trabajadores en la misma empresa? ¿Qué pasa si ambos, los padres, trabajan en la empresa y la norma no hace distinción? Ambos podrían tener el beneficio, deberían tener el beneficio del pago de la asignación familiar, acreditando con el certificado, ¿no? Con la partida de nacimiento del menor o los certificados de estudio, como ya se había comentado, y ambos percibirían los 93 soles adicionales. ¿Qué sucede si un trabajador labora en varias empresas? El trabajador Pepito trabaja en la empresa A part-time y en la empresa B. La pregunta es, ¿le corresponde, o medio tiempo, perdón? La pregunta es, ¿le corresponde percibir en la empresa A asignación familiar los 93 soles y en la empresa B asignación familiar otros 93 soles? Y sí, la respuesta es correcta, o sea, sí corresponde que el trabajador perciba por ambas empresas donde labora los 93 soles por asignación familiar. Vamos a ver acá ahora algunas preguntas frecuentes con relación a la asignación familiar. La asignación familiar se considera para el cálculo de las CTS, horas extras, vacaciones. Como había comentado, al ser un concepto remunerativo, sí computa para el cálculo de los beneficios sociales. Siguiente pregunta es, ¿se le debe pagar asignación familiar completa a un trabajador que labora solo 5 días al mes? Y lo que propiamente, lo que indica la SUNAFIL y el Poder Judicial es que sí se debería cumplir con el pago de la asignación familiar. ¿Se puede descontar la asignación familiar cuando el trabajador tiene faltas injustificadas? El Poder Judicial establecía que sí se podía pagar, ha establecido que sí se puede pagar la asignación familiar de manera prorrateada, quiere decir en proporción a los días laborados. No obstante, la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo, al momento de fiscalizar, son de la opinión que no importa que el trabajador no haya laborado todos los días en el mes, así haya sido sancionado o suspendido, basta que labore un día para que el trabajador tenga derecho a percibir la asignación familiar y no solo de manera proporcional, sino por el contrario, completa. Quiere decir, no importa que haya laborado solo un día, igual correspondería, según el criterio de la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, que se le abonen los 93 soles. Mi opinión con relación, o en todo caso mi recomendación, es que existiendo ya este criterio por el cual está orientado la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo, a fin de evitarnos problemas, es preferible cumplir con el pago completo para no exponernos a una fiscalización. ¿Qué más tenemos acá? Percibo la asignación familiar por cada hijo a mi cargo y la asignación familiar es un solo pago. No importa cuántos hijos uno pueda tener, corresponde solo al 10% de la remuneración mínimo vital. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tenga
2, 3 hijos menores, solo percibirá los 93 soles establecidos por ley que corresponden por asignación familiar. Hasta ahí, si hubiera alguna consulta, encantado por mi parte de absolverla. Sí, doctor. Bueno, tenemos algunas preguntas formuladas por los participantes para que pueda proceder a absolverlas. La pregunta es realizada por Mauro Tai. Nos pregunta lo siguiente. ¿Las micro y pequeñas empresas están obligadas a pagar asignación familiar? En el caso de la microempresa, no. No está establecido, no hay esta obligación legal. Correcto, doctor. Bueno, tenemos una consulta que es realizada por Cristian Campos. Nos pregunta lo siguiente. ¿La asignación familiar depende del tipo de régimen laboral en el que está el trabajador? Si depende del tipo de régimen laboral, sí, bueno, como había comentado en el caso de las microempresas, no hay esta exigencia legal. Si está en el régimen general, sí hay la obligación de pagar asignación familiar. Régimen agrario, sí hay, ¿no? Habría que analizar cada uno de los régimen, cuál está en curso el trabajador, para ver si corresponde o no. Hay algunos en los que sí hay la obligación y hay otros en los que no hay, existe esta obligación, ¿no? Correcto, doctor. Bueno, tenemos una pregunta, la cual es realizada por Doris Ferrell. Nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo acredito que mi hijo está cursando estudios superiores? Bueno, una buena forma podría ser a través con la matrícula, que yo ese año lo he matriculado a mi hijo, y tal vez las boletas de pago, ¿no? De las pensiones que estoy pagando de manera mensual. Correcto, doctor. Bueno, tenemos una pregunta realizada por Sharon Paz. Nos pregunta lo siguiente. ¿Tengo derecho a percibir asignación familiar si es que está cursando una carrera técnica? Sí, es correcto. Es una buena pregunta, duda común, y sí, la norma no hace distinción a que necesariamente tenga que ser una carrera universitaria. Tendría nada más que acreditar una carrera técnica, obviamente avalada por el Ministerio de Educación, y con eso bastaría. Correcto, doctor. Tenemos una consulta por parte de Marco Díaz. Nos pregunta lo siguiente. ¿Qué pasaría si un trabajador está con licencia sin goce por un mes? ¿Se le debería pagar la asignación familiar? Buena pregunta. En ese caso no corresponde el pago de asignación familiar. Correcto, doctor. Bueno, tenemos una consulta nuevamente por parte de Mauro Tai. Nos pregunta lo siguiente. En el caso del régimen agrario, en la ley 31.110, ¿la asignación es completa o es proporcional a los días laborados? Proporcional establece la ley, este régimen especial. Correcto, doctor. Y bueno, como última consulta por parte de Johan nos pregunta lo siguiente. Dice, él tiene un trabajador que después de 2 años le ha indicado que tiene un hijo. ¿Debería depositarle por esos años en el cual no se le depositó ninguna remuneración, o bueno, no se le depositó el monto por asignación familiar? La asignación familiar se paga a partir de la comunicación del trabajador al empleador que tiene derecho a este beneficio. Entonces sería desde esa fecha para adelante. Correcto, doctor. Pues esas serían todas las consultas de momento. Puede proseguir usted con su charla. Muchas gracias. Ahora vamos a ver todo lo relacionado a las utilidades. ¿Qué son las utilidades? Es el derecho que tiene el trabajador de percibir una cuota de las utilidades obtenidas o ganancias por su empleador, ¿no? No importa que el empleado puede ser una persona natural o persona jurídica, como en el caso de una empresa, y que tenga un ejercicio, que tenga ganancias básicamente, ¿no? La norma te habla de ejercicios favorables al finalizar el año. Quiere decir, yo hago mi balance, mido mis ingresos, mis gastos, hay ganancia y por norma se establece un porcentaje para que sea repartido entre todos los trabajadores. ¿Qué empresas están obligadas? Las generadoras de rentas de tercera categoría, quiere decir que tengan una actividad comercial, ¿no? Que tengan un fin de lucro, las que emiten básicamente facturas, ¿no? Las empresas, ellas estarían obligadas, pero otro requisito que es importante tomar en consideración es que la norma establece que esta obligación de reparto de utilidades se da a partir de 21 trabajadores. Doctor César, pero yo tengo 20 trabajadores, 18 trabajadores. ¿Me corresponde a mí pagar utilidades? No tienes una
obligación legal. Pero yo quiero repartir utilidades a mis trabajadores. Sí puedes hacerlo de manera facultativa, pero como había comentado, no es una obligación. Asimismo, para que existan utilidades o exista la obligación de repartir utilidades, aparte de los requisitos anteriormente mencionados, también la empresa debería tener ganancias, ¿no? Diciéndolo de manera sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ser generadora de renta tercera categoría, eso hace mi empresa, tengo 25 trabajadores, paso de los 21, hay esa obligación, pero si la empresa al final de año no tiene ganancias, o sea, está en rojo, no existiría por ese año la obligación de repartir utilidades. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Perdón, el caso 1, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer el cálculo para ver si me corresponde repartir utilidades, ¿no? Porque a veces me puede pasar, hay una consulta recurrente es, doctor, pero yo tengo, en la empresa varían los puestos, el personal también a veces está, algunos renuncian, de ahí otros se incorporan algunos también por la temporada, etcétera. Entonces, ¿cómo yo sé si a fin de año yo tengo que repartir utilidades? Y vamos a ver que lo que la norma te establece para sacar, para poder saber si te corresponde o no, estás dentro de los 21 trabajadores, es generar un promedio. ¿Cómo se genera un promedio? Sumas la cantidad de trabajadores declarados en cada uno de los meses y lo divides entre 12. Ese resultado te va a decir, te va a permitir determinar si te corresponde o no el pago de utilidades. Vamos a ver acá, está la empresa Donaire SAC, mantuvo un número de trabajadores en el año conforme al siguiente cuadro. En enero, 18 trabajadores, no pasa. Febrero, 19. Marzo, 21. Abril, 20. Mayo, 17. Junio, 14. Bajo tuvimos el personal ahí. Julio, 13. Agosto, 20 trabajadores. Septiembre, 20 trabajadores. Octubre, 21 trabajadores. Noviembre, 22 y diciembre 22. Cuando yo sumo todos estos meses y lo divido entre 12, el promedio me da 18.91. Ya, 19 redondeando. Entonces, en este caso me corresponde el reparto de utilidades y como habíamos verificado unos requisitos es que tengas por lo menos a partir de 21 trabajadores. Para este caso, entonces, la empresa no se vería obligada a pagar utilidades a pesar de que puede haber tenido ganancias, a pesar de que genera renta de tercera categoría, pero faltaría cumplir con un requisito que es tener 21 trabajadores. No llega en este caso, en este primer caso. Vamos a ver el segundo supuesto. La empresa Mente Gemela SAC ha tenido trabajadores conforme a lo desarrollado en el siguiente cuadro. Y vemos ahí enero 21, febrero 25, marzo 23, abril 17, mayo 19, junio 19, julio 21, agosto 20, septiembre 20 trabajadores, octubre 21, noviembre 22 trabajadores y diciembre 22 trabajadores. Cuando sumamos todos los trabajadores que se han tenido durante el año y se divide entre 12, te da como promedio 20.83. Ya sabemos que a partir de 20.5 se redondea para arriba. Entonces, en total sería, redondeando, 21 trabajadores y por tanto, en este segundo caso, a la empresa Mente Gemela SAC sí le correspondería el pago de utilidades, ¿no? Esa es la forma como podrían ustedes verificar si corresponde o no a su empresa pagar utilidades. Vamos a ver acá. ¿Quiénes están excluidos de pagar utilidades? Quiere decir que no tienen que pagar utilidades, ¿no? Las cooperativas, las sociedades civiles y las empresas que no excedan de 20 trabajadores. En este caso, estas empresas no están obligadas a pagar utilidades. Vamos a ver. ¿Y cómo van los porcentajes? ¿No? Todas las empresas
deben pagar utilidades? ¿A cuánto asciende la utilidad? Vamos a ver que por norma se ha establecido que es dependiendo del rubro, ¿no? A qué es lo que la empresa se dedica. Y la norma ha establecido que en el caso de empresas pesqueras, telecomunicaciones y empresas industriales, corresponde un 10%, ¿no? Empresas mineras, empresas de comercio por mayor y menor y restaurantes, lo cual sí es un poco raro, ¿no? Ha establecido 8%, ¿no? Digo un poco raro porque normalmente pues un restaurante no es una gran empresa, es una empresa micro o pequeña empresa, ¿no? Salvo que sea un súper restaurante, pero el 80% de los restaurantes no son grandes empresas. Y bueno, habría que analizar cuál ha sido el criterio para establecer que los restaurantes tengan el 8% tengan pagar, ¿no? Y lo mismo el comercio al por mayor y menor, ¿no? Un comercio al por mayor y menor podría ser el por mayor, pero el por menor normalmente pues son comercios no muy grandes y que tampoco tienen grandes cantidades de capital, ¿no? Muy bien. Y ahí todas las empresas y las actividades que no estén dentro de estas antes mencionadas cumplen con el pago de 5%. Esa es la obligación legal que tienen. Perdón. ¿Quiénes tienen derecho al pago de las utilidades? Los trabajadores que laboren para la empresa. Y la norma te establece también que los trabajadores que cumplan una jornada regular, ¿no? Así tengan un contrato a plazo determinado o indeterminado, correspondería el pago de utilidades. ¿Cómo se calcula el monto de las utilidades? Y bueno, el doctor ya me dijo que dependiendo del rubro puede ser 10, 8 o 5%. Pero ahora, ¿cómo va el tema de los pagos? ¿Cómo divido eso, no? ¿Les doy a todos por igual? ¿Hay algún tipo de distinción que yo tenga que tomar en consideración al momento de pagar las utilidades? Y la respuesta es sí. Vamos a ver que del monto que hay que repartir en utilidades, primero se considera uno en función de las remuneraciones, ¿no? El 50% de lo que uno percibe es en función de las remuneraciones, que quiere decir los que ganan más, es posible, van a recibir un poco más de utilidades, ¿no? En comparación con los que ganan un poco menos. Y el segundo indicador que hay que tomar en consideración es que es en función de los días laborados, ¿no? Ese otro 50% se va a dividir entre los días trabajados. Los trabajadores que nunca han faltado, o que han faltado lo mínimo, van a percibir más que aquellos que han podido estar ausentes. Pregunta recurrente. Bueno, está bien, entonces ya sabemos que hay una tabla con porcentajes, se toma en consideración de los días trabajados, en consideración para pagar, en consideración de la remuneración. Pero ¿y cómo hago este cálculo, doctor? ¿Cómo sé yo cuánto me corresponde pagar por utilidades? ¿Cuál es esa ecuación, ¿no? ¿Cómo se hace? Y ahí vemos, esta es la fórmula. Monto a repartir, tú tienes unas utilidades, por ejemplo, no sé, 100.000 soles de utilidades, ya, sale el 10%. Tuve una ganancia de 1.000.000, tengo que repartir, ¿no? Este monto. De ahí vemos suma de las remuneraciones de los trabajadores. Para el primer cálculo de 50% en función de las remuneraciones, lo que tendría que hacer es sumar cuánto ganan los trabajadores en total, de todos, no haciendo distinción, ¿no? El trabajador 1, 2, 3, 4, 5, sumo todas las remuneraciones y lo divido entre el monto a repartir. Me va a salir el prorrateo, cuánto vale, ¿no? Por cada sol, y eso lo multiplico por el total de remuneraciones de cada trabajador, y ahí ya puedo yo obtener cuánto corresponde de utilidades a cada uno de ellos. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se calcula el 50% en función de los días trabajados? Hacemos la misma formulita, monto a repartir, me salió los 100.000 soles, lo divido por la cantidad total de días laborados, la bolsa que tenga de todos los trabajadores, sumo eso, tengo un número, eso lo divido entre el monto a repartir y la cantidad de días y lo multiplico ya individualmente por cada día trabajado
por cada uno de mis colaboradores, ¿no? Ahí me va a dar el monto que tengo que yo pagar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué montos se consideran remuneración para el cálculo? Es importante eso para saber qué sí me consideran. Y ahí se consideran todos los conceptos remunerativos. Quiere decir, para mi cálculo se considerará mi remuneración, la asignación familiar, las horas extras, ¿no? Para esa bolsa. ¿Cuáles son los montos que no se consideran para las utilidades? Y estos vienen a ser las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Los beneficios sociales, básicamente, los vales de alimentos, bonificación por educación, entre otros conceptos. Todos los conceptos no remunerativos no se consideran para el pago de utilidades. Y acá es importante saber qué días se computan para el pago de las utilidades. Básicamente, acá los podemos ver, los días que has trabajado, qué duda cabe, ¿no? Mientras más yo trabajo, me van a considerar los días efectivamente elaborados, van a considerarlos para las utilidades. Pero también hay excepciones que establece la ley, que a pesar de que no se puede haber brindado trabajo efectivo, para efectos de la ley son considerados como si sí hubiera el trabajador laborado esos días. ¿Cuáles? Los de licencia sindical, inactividad laboral por cierre de local, ¿no? Cerraron el local, el trabajador no laboró, pero eso no es culpa del trabajador. El empleador no cumplió con las boletas tal vez, y la norma establece que no se puede afectar en el pago de utilidades. Igual hay que considerarlo al trabajador como si hubiera laborado. Los días no laborados por despido, luego declarado nulo, ¿no? Despedí a un trabajador, pero ese despido fue nulo, ¿no? Porque vulneró un derecho constitucional y me piden que reponga al trabajador. Todo ese tiempo que no ha laborado es como si lo hubiera laborado. Hay que pagarle ahora sus utilidades. O la hora de lactancia materna. Ahí vemos que tenemos a la trabajadora que tiene 1 hora al día, ¿no? Para que pueda, antes o después de la jornada, para que pueda salir antes, ¿no? O llegar después, y eso igual es considerado como si lo hubiera elaborado. Descanso pre y postnatal, yo estoy con la gestante, ¿no? O la madre tiene descanso, el descanso prenatal y postnatal, que son 98 días en total, y para efectos legales es como si hubiera laborado a pesar de que esté descansando. Los días no trabajados de suspensión de actividades de una empresa debido a situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, alegadas por el empleador y después de que no hayan sido comprobadas por la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Si es que yo, hay una empresa suspende sus actividades por caso fortuito de fuerza mayor, pero luego de eso que he hecho la solicitud ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo me ha denegado esa suspensión perfecta de labores, se consideran para el pago de utilidades como si se hubieran laborado, ¿no? Los días de descanso médico por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Acá es importante la distinción, ¿por qué? Porque la norma no distingue cuando tú te enfermas por una enfermedad común, o si te has accidentado, tienes un accidente común, no sé, pues salí a jugar a la calle, fútbol con mis amigos y me lesioné. Eso no se considera por norma, a pesar de que tengas un descanso médico, para el cálculo de utilidades. Pero en el caso de que se demuestre que tú has tenido una enfermedad por trabajo, tendinitis, y te dieron descanso médico, ¿no? La secretaria, mucho estaba digitando, tuvo tendinitis, le dieron descanso médico, en ese caso sí, porque es como consecuencia del trabajo realizado. O un trabajador, no sé, de construcción, Dios nunca quiera que pase alguna desgracia, se cae, se tropieza, falló el arnés, ¿no? Se golpeó, le dieron descanso médico, como es consecuencia por el trabajo, en estos casos sí se consideraría para el cálculo de utilidades. ¿Cuáles son los días no computables? No se considera para utilidades. Vacaciones, tus descansos, tus fines de semana, ¿no? El domingo, sábado, domingo, dependiendo cómo lo entreguen en la empresa. Los feriados, los días por enfermedad común, como había comentado, y los días de licencia por paternidad. En ese caso, sí, la licencia por paternidad no se considera. ¿Qué sucede con aquellos que no cumplen con las jornadas máximas de trabajo? Doctor, pero yo soy un trabajador part-time
medio tiempo, bueno, 4 horas, menos de 4 horas, y me corresponde percibir utilidades o no. Y la norma lo ha resuelto de esta manera, ¿no? En el caso de que un trabajador tenga part-time, habría que juntar 2 días para que equivalga, perdón, a un día laborado. Entonces, en el caso de los trabajadores part-time, sí ellos percibirían utilidades. ¿Cuándo se pagan las utilidades? Te dicen hasta el plazo máximo de la declaración jurada, 30 días después, ¿no? Lo normal es que la declaración jurada, por ejemplo, anual, se tiene como plazo hasta el mes de marzo, algunos días, primeros días de abril, y luego que termine ese plazo que yo tengo 30 días más para otorgar las utilidades. ¿Cuál es el dato con respecto a las utilidades? Para las empresas que van a declarar utilidades es preferible que realicen el cálculo de las utilidades antes de la declaración y no después de la declaración jurada. ¿Para qué? Para que ese gasto lo consideren en la declaración jurada del año anterior. Ahí vemos cuáles son las fechas, depende del dígito para el 2021, hasta cuándo tenemos para cumplir con el vencimiento del plazo, y ahí tenemos 30 días más. Y ahí vemos una hoja de liquidación típica para el caso de las utilidades, ¿no? Repartir utilidades, ahí vemos datos del empleador, datos del trabajador, información para calcular factores, ¿no? La renta del impuesto, porcentaje de participación y cómo se han hecho los cálculos. Otra pregunta recurrente es, ¿existe un límite para pagar las utilidades? Y sí, la norma establece que un trabajador no puede percibir más de 18 remuneraciones por utilidades. Y uno se preguntaría, ¿dónde están estas empresas maravillosas donde hay este pago de utilidades tan altos? Normalmente pasa pues en las mineras, ¿no? Que tienen ganancias bastante altas y el trabajador podría percibir por ese reparto de ese porcentaje montos mayores hasta 18 remuneraciones. Y si esa ganancia y lo que sobra, ¿a dónde va? ¿Lo retorna a la empresa? No. La norma establece que si has pasado, ya se pagó todos los trabajadores con este tope de 18 remuneraciones, el excedente va para el Ministerio de Trabajo a Fondo de Empleo. ¿Qué pasa si la empresa no reconoce el pago de las utilidades, ¿no? En ese caso, el trabajador tiene derecho a presentar una denuncia ante la SUNAFIL para que exista una fiscalización y se detecte o se imponga una multa de no haberse cumplido con el pago. ¿Cuáles son las consecuencias de no distribuir utilidades? Hay dos, infracciones leves e infracciones graves, ¿no? Infracción leve es no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos en la hoja de liquidación. No entraste en la hoja porque no les pagó las utilidades, ahí ya tienes una pequeña infracción. Y la infracción grave es no pagar u otorgar íntegra y oportunamente el pago por utilidades, ¿no? Donde tienes como plazo máximo, como había comentado, 30 días posteriores al plazo máximo de la declaración jurada. Se configuraría como una infracción grave por no haber cumplido con este pago. Ahí vemos la tabla de multas, dependiendo de si es una pequeña empresa o una empresa general, ¿no? La más leve, de 396 soles a 9.900 soles, en el caso de no entregar la hoja de liquidación, y tenemos multas mucho mayores, ¿no? En el caso de que sea considerada una multa grave, como podemos ver ahí en esta tablita, donde está detallado en soles, a cuánto podría ascender. ¿Cuál es el plazo de prescripción? Hay que tomar en consideración que cuando un trabajador se desvincula de una empresa, quiere decir ya no está en la empresa, sí tiene un plazo máximo para solicitar las utilidades que no se le ha pagado. ¿Cuál es el plazo máximo? Tiene hasta 4 años. A partir del día siguiente que cesó el trabajador, tiene 4 años para solicitar el pago de utilidades. Y si lo hace después de 5 años, puede hacer el reclamo, pero la empresa ya no tiene la obligación ni va a ser multada
por no cumplir con este pago. Pierde ese ejercicio de la acción. Preguntas frecuentes con relación a las utilidades. ¿Cuál salario se emplea para pagar utilidades? Como había comentado, básicamente conceptos remunerativos, ¿no? El salario, la remuneración, horas extras, asignación familiar. ¿Qué hago si el trabajador no trabajó el año completo? Ahí habría que pagar, sacar el cálculo y pagar de manera prorrateada, ¿no? Como vemos, el cálculo se va a dividir entre la cantidad de remuneración que uno percibe, la remuneración que uno percibe, el monto, y también de acuerdo a los días trabajados. ¿El trabajador despedido puede cobrar utilidades? Y la respuesta es sí. Un trabajador, pongamos, lo despiden en diciembre de 2020, ya no está en la empresa y para abril del 2021 podría solicitar utilidades y la respuesta es afirmativa, sí puede hacerlo. Si la empresa es de régimen de microempresa, ¿puedo percibir utilidades? Como había comentado, no hay una obligación legal, pero sí de manera facultativa se pueden otorgar utilidades. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la charla sobre utilidades del día de hoy. Si hubieran algunas consultas, encantado de poder absolverlas. Doctor, bueno, tenemos algunas consultas formuladas por parte de Mauro Tai. Nos pregunta lo siguiente. ¿Las empresas registradas en REMIPE deben pagar utilidades? En el caso, en REMIPE no hay una obligación legal como microempresa. Correcto, doctor. Bueno, tenemos una consulta por parte de Cristian Campos. ¿Hay alguna posibilidad que en el régimen MIPE, o bueno, nos pone, en el régimen MIPE no puede recibir utilidades también? De manera facultativa sí se puede. Como había comentado, muchas veces hay la norma legal y en general las normas laborales no te establecen los máximos, sino los mínimos. Entonces, en el caso de que una empresa no tenga la obligación legal, como en este caso de pagar las utilidades porque no cumple con los requisitos o porque no está obligada, sí puede hacerlo de manera facultativa. Doctor. Bueno, tenemos una consulta por parte de Sarabia Laos. Nos pregunta lo siguiente. ¿Se puede conceder un anticipo de utilidades? Ah, es una buena pregunta. Sí, una empresa, sobre la base de una proyección de cuáles van a ser, pongamos en junio, ¿no? Desea repartir utilidades, dar adelanto a sus trabajadores y puede hacerlo, sí podría hacerlo, con una proyección de cuánto van a ser las ganancias a fin de año y sobre esa base, mediante un acta, repartir parte de las utilidades. Correcto, doctor. Bueno, tenemos una consulta de parte de Marco André. Nos pregunta lo siguiente. ¿Los días de licencia por maternidad es computable para el cálculo de utilidades? Sí, como había comentado, hay una nueva norma, antes no era computable, ahora sí, que establece que sí se computan los días como efectivamente elaborados. Correcto, doctor. Bueno, tenemos una consulta por parte de José Sarabia. Nos pregunta lo siguiente. Para el cálculo de utilidades, ¿beneficio perjudica tomar vacaciones laborales? Para el cálculo de utilidades, sí, bueno, igual hay que tomarlas, ¿no? Pero no computan para el cálculo de utilidades. Correcto, doctor. Bueno, tenemos una consulta de parte de Carmen Rodríguez. Nos pregunta lo siguiente. ¿Se puede acreditar el pago de utilidades con la entrega de cheques antes de la presentación de la declaración jurada? Sí, por supuesto, como había comentado, la recomendación es que si se hacen los pagos sean antes de la declaración jurada para que ese gasto pueda ingresar en su registro del año pasado, de un año anterior, ¿no? En la declaración de un año anterior. Y si no lo hacen en esa fecha, pongamos, hacen primero la declaración jurada y después pagan utilidades, ya sería considerado para el gasto del año siguiente. Correcto, doctor. Bueno, tenemos una última consulta por parte de Marco André. Nos pregunta lo siguiente. ¿El pago que se realizó por maternidad correspondiente a los 98 días del subsidio que reconoce salud, ese ingreso de subsidio es computable para el cálculo de las utilidades? No es computable. Son considerados Correcto. como días laborados, pero con respecto a la remuneración no es computable.
Bueno, y en esa misma línea Marco-Andrés nos coloca lo siguiente. Si bien es cierto los trabajadores cesados tienen derecho a las utilidades, quizás es un poco imposible para hacer firmar su hoja de liquidación con una transferencia de pago. ¿Es suficiente? Ahí hay normas que durante la pandemia han sido emitidas y que facilitan las comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría? Se envíe un correo al trabajador, incluso puede ser un WhatsApp, cualquier medio, incluso digital, que pueda mostrar que ya están pagando las utilidades, el monto, y que se acredite con la transferencia. Con eso basta para demostrar que el empleador ha cumplido con el pago de utilidades. Correcto, Héctor. Y para finalizar, la última consulta por parte de Carlos Pillaca nos pregunta lo siguiente. ¿Las EIRL también pagan utilidades? Sí, no hay distinción legal. La RL es una persona jurídica que emite tercera categoría y que también correspondería al pago de utilidades. Correcto. Se agradece al magíster César Ribeiro Donaire por su exposición, aclarando diversos aspectos con relación a las utilidades y otros beneficios.